Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Yo tengo titulado Dios llama a Abraham. Desde que lo llama, le siembra una visión en su corazón. Y le dice, dice la palabra, versículo 1 de este capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Comienza Dios a sembrar en Abraham y haré de ti una nación grande. Recuerden que Abraham no tenía heredero porque Sara era estéril. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso les decía que hasta hoy nosotros disfrutamos de la visión que Dios le da a Abraham. Dios le está sembrando a Abraham una visión donde le dice, sal de aquí, te voy a mostrar una tierra y te haré una nación grande. Comienza a ponerle a Abraham delante una visión y Abraham debe moverse en esa visión. ¿Quién la pone? La pone Dios. Esto no nació de Abraham. Ahora, Dios no se queda con conversar el asunto solo una vez. Dios lo repite y lo machaca hasta que es entendido. Y entonces, esa misma expresión, con palabras un poquitito diferentes, si usted se va un capítulo más adelante, al capítulo 13 de Génesis, a los versículos 14 y 17, han sucedido una serie de cosas. Abraham salió efectivamente de Ur de los Caldeos y se va en ese momento, a la tierra que Dios le había prometido. Abraham se mueve a Harán y estando ahí, está con Lot. Recuerden que se había llevado a Lot. Y entonces, la prosperidad de los que Dios le da a Abraham y a Lot es muy grande, y entonces ya no pueden estar los dos juntos porque los cuidadores de sus ovejas, los pastores de sus ovejas, comienzan a pelear entre ellos por los terrenos donde van a pastar y por las aguas y demás. Entonces Abraham le habla a Lot y le dice, mire, no podemos estar juntos porque es mucho lo que hemos crecido, escoge tú. Tienes aquí el valle y aquí están las montañas, escoge a dónde te vas. Y Lot se va al valle. Sabemos que en el valle estaba eh, Sodoma y Gomorra, y Lot se va y se mete en medio de un problema. Bueno, pero eso no es tema de hoy. Y Abraham se queda entonces ya solo. Lot se va con sus pastores y sus ovejas. Y una vez que sucede eso, en ese capítulo 13, versículos 14 al 17, dice, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, estaba en la montaña, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Es decir, lo puso a mirar en todas las direcciones. Y le continúa diciendo, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Le vuelve a decir lo mismo, le vuelve a decir que le dará esa tierra, le vuelve a decir que hará de él una nación grande, sabiendo que Sara era estéril. Pero como Dios sabe las cosas que va a hacer, él no tiene por qué cuidarse de sus expresiones y le afirma que él será una nación grande, le afirma, y en este caso le dice, si se puede contar el polvo de la tierra, se podrá contar tu descendencia. Y así ha sido la descendencia de Abraham hasta hoy. Esa visión Dios se la siembra a Abraham. Pero hay que afirmar la visión. Abraham
acciona y entonces mueve su tienda hacia la tierra que Dios le está diciendo, vete a esa tierra. Y Abraham mueve su tienda y se va, y como dice ahí, se fue al encinar de Mamre en Hebrón. Pero la cosa no concluye ahí. Pásese ahora un par de capítulos más adelante, al 15. Vean que Abraham accionó, vean que Abraham accionó. Pero en ese capítulo 15 hay algo muy interesante. Capítulo 15, del 1 al 6, vamos a leer en esta misma línea, en la línea en la que el Señor está sembrando una visión. Está poniendo en el corazón de Abraham la visión que le quiere dar, como pone visión en la iglesia. No pierdan de vista lo que estamos haciendo. Solo estoy confirmando que la visión viene de Dios, que no es una ocurrencia de nadie. 15 del 1 al 6 dice lo siguiente, les leo. Dice, después de estas cosas, recuerde que Abraham no sabe cómo va a ser porque él no tiene descendencia. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Ojo, ¿ve usted la palabra? En visión. O sea, Abraham comienza a ver algo. Como es comparable con la visión que Dios le da a alguien, ¿verdad? Uno comienza a ver algo que no existe, que no está, pero se siembra la visión para irla a alcanzar. En visión, Dios le habla a Abraham diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Nada más que ese galardón hoy se conoce como el Padre de la Fe. Así, ese es el título de Abraham. El galardón de Abraham dice, Abraham, hijo de Dios, amigo de Dios, Padre de la Fe. Así es el galardón de Abraham. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, este Damaseno Eliezer, perdón, vuelvo a leer, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo que así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Si Abraham no tenía hijos, el heredero de todo lo que tenía Abraham, que eran muchas riquezas, iba a ser Eliezer, este siervo de él. Dice Damaseno porque era de Damasco. Y entonces Abraham le dice, pero no me has dado descendencia, le voy a dejar todo a Eliezer. Luego vino a él palabra de Jehová, estoy en el 4 diciendo, no te heredará este. Vea la seguridad de Dios. No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Vea cómo Dios le va sembrando a Abraham la visión. Primero le dice, te haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, eso era muy grande para el tiempo. Y no se conocía, por ejemplo, América, ¿verdad? Y, y la parte de Asia mucho menos, o tampoco se conocía mucho, como hoy conocemos ya el mundo completo. Y era bastante la bendición a todas las naciones. Luego le dice, si se puede contar el polvo de la tierra, así será tu descendencia. Y ahora le dice, y si puedes contar las estrellas, que hoy entendemos que el universo es infinito y la cantidad de estrellas igual con el universo. Entonces, así será tu descendencia. Mire cómo Dios le va sembrando la visión a Abraham. Y continúa la lectura diciendo, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí comienza Abraham a creer. Primero
le habla dos veces. En una de esas, bueno, en realidad en las dos, en la primera acciona y sale de Ur, en la segunda acciona y se mueve de Aram a la tierra prometida. Y en esta tercera dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Qué significa esto? La visión que Dios venía sembrando en Abraham, en ese momento quedó listo el proceso. Abraham creyó. Comienza Abraham a madurar. Conocemos la historia de Abraham y comienza un proceso de maduración. Suceden un montón de hechos que casi que culminan con el pedido del Señor de sacrificar a Isaac. Ahí es como cuando le entregan el título a Abraham, ya se graduó. Pero aquí comienza el proceso. Abraham creyó y la visión que Dios había sembrado, Abraham la toma y creyó y le fue contado por justicia. Ahora sí, el proceso comienza. Esto para nosotros significa, para la iglesia, que la visión debemos tomarla y creer que Dios nos puede llevar a conseguir la visión que ha dado a la iglesia. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Sígalo pensando, mis amados, porque de eso hemos hablado. No es nuevo para nosotros. Sígalo pensando. Pero esto es un tema que tenemos que retomar. Por eso me impactó Marcos Brunet diciendo, alíñate al propósito de Dios para que se cumpla. Y antes de eso, otra alabanza decía, resucita nuestros sueños. Y yo hoy le pido al Señor, Señor, resucita nuestros sueños. Aunque estemos en medio de esta pandemia, estamos preparándonos para nuestros sueños. No es otra cosa más que eso. Para el sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón en relación con la ciudad de San José, que hoy lo veo más amplio. No solo San José. Hoy tenemos gente en Cartago. Hoy tenemos gente en Heredia. Hoy tenemos gente en Alajuela. Y hoy tenemos gente en San José. Y bueno, también en Ciudad de Guatemala. Así que Dios va a resucitar esa visión. Dios va a hacer lo que nos ha dicho que va a hacer. Y Abraham es un ejemplo. Ahora, en medio de sembrarle esa visión, Dios está dándole la misión también. Porque le dice, mira la tierra, desde aquella montaña donde estaba, mira la tierra, le dice, mírala del sur, mírala hacia el norte, mira hacia el este y mira hacia el oeste. Te la daré a tu descendencia. Le daré esa tierra a tu descendencia. Ahí tiene una misión. Había en algún momento que ir a conquistar esa tierra. Y esa era la misión. Sabemos que no fue para Abraham. Abraham hizo lo que le correspondió. Luego vino Isaac. Luego vino Jacob. Luego bajaron a Egipto. Luego el Señor comienza el proceso de ejecutar la misión. Vea que ya pasé, hermano, de la visión a la misión. Una iglesia debe tener una visión y debe tener una misión. ¿Ah? Les sigo diciendo, piensen cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión. Aquí, ahora, a Abraham se le da la visión y se le da la misión, solo que él ejecuta la visión. Y su descendencia la sostiene y comienza a avanzar en ejecutar la misión, en conquistar la tierra que Dios había dicho que se las iba a dar. No era que se les iba a entregar así limpia y vacía, no, había algo que hacer. Quiere decir que para la iglesia siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que ejecutar. Dios dice, les entrego tal cosa, ok, vayan. Entonces, en este proceso, la visión y la misión le es entregada a Abraham. Le es mencionada la misión a Abraham, pero la misión comienza a ejecutarse con Moisés. Vaya conmigo a Éxodo 4:18. Váyase un poquito adelante ahí donde estaba. Éxodo 4:18. Pase el Génesis y vaya al libro siguiente. Vaya al capítulo 4, versículo 18 del Génesis y nos damos cuenta cómo comienza este proceso. Recuerden que Moisés había salido de Egipto
Entendemos cómo nació Moisés, creció en casa de Faraón, estudió todas las cosas, fue formado ahí, pero primero fue educado por su mamá, siendo niño. Cuando lo rescatan del río y vuelve otra vez, lo rescata la hija de Faraón y vuelve otra vez a su madre es la que lo quería. Moisés sabía que él era, aunque estaba en casa de Faraón, sabía que él era hebreo. Y después sucede lo que sucede, Moisés mata a un egipcio y tiene que huir de, de Egipto y llega hasta la tierra de su suegro Yetro, o Jetro, como quiera decirle, y ahí permanece 40 años. A los 40 años más o menos, tiene la visión de la zarza que no se consume con el fuego, y Dios comienza a tratar con él ahí y a decirle, mire, es que hay que ir allá a Egipto a rescatar a mi pueblo porque el clamor ha subido hasta mí y el maltrato es muy grande, así que te voy a enviar allá. Y conocemos la historia, como Moisés comienza a decir, sí, mire, es que esto, que lo otro, es que soy lento en hablar y demás. Hasta ahí, en esa estira y encoge, que ahorita vamos a hablar de algo de eso, de esa estira y encoge en, entre Moisés y el Señor, pero va a quedar para el final. En este capítulo 5 estamos terminando ese proceso y entonces Moisés, dice la palabra, eh, vamos a ver, perdón, les dije capítulo 5, no, no es el 5, es el 4, en donde estaba 4:18, sí, ahí les había dicho, solo que yo fui el que me fui ahorita al 5. 4:18, en ese jaleo que tenía Moisés con el Señor, dice, en el 18 ya termina esa conversación y dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, o Jetro, como siempre le he dicho yo, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. ¿Qué dice Moisés? Iré ahora y volveré a Egipto. Ahí decide Moisés ir a ejecutar la misión que Dios había establecido con Abraham y que ahora a Moisés le toca irla a ejecutar. ¿Se dan cuenta ustedes el paso? Pasa de Moisés, perdón, de Abraham en todo el proceso y ahora quien va a ejecutar la misión que se le había mencionado a Abraham es Moisés. Abraham ya no conoció los aspectos y los detalles específicos de eso, aunque Dios sí le había dicho que su descendencia iba a ser esclava en Egipto y que iban a estar 400 años y que después se los iba a rescatar y le da una serie de detalles. Eso fue lo que conoció Abraham. Pero quién iba a ir y cómo iba a ser y la lucha y lo demás y el corazón duro del faraón y demás, pues no, eso no lo conoció Abraham. Pero ahora Moisés va en ese proceso. Y entonces conocemos todo lo que hizo Moisés, cómo llegó, cómo rescató y cómo saca al pueblo y lo lleva hasta el borde de ingreso a la tierra prometida. Pero el pueblo decide no entrar. Entonces, la misión llega hasta ahí para Moisés. 40 años luego en el desierto, pero él no entra con el pueblo de Israel y la misión pasa a otro, a Josué. Y entonces, si usted va conmigo a Josué 1:6, ahí nos damos cuenta, solo confirmamos, vaya al libro de Josué, capítulo 1, versículo 6, solo confirmamos efectivamente esto. Josué 1:6 dice lo siguiente: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Le juró a Abraham, le juró a Isaac y le juró a Jacob que esa tierra la iba a dar. Y aquí le está diciendo, ok, ahora sí,
te toca a ti, esfuérzate y sé valiente porque vas a entrar a conquistarla y a repartirla. La misión ahí se ejecuta, conocemos con Josué, que ellos ingresan, conquistan la tierra prometida, conocemos todos los problemas que se dieron, las situaciones que se dieron, los errores y demás. Ahora sí, Dios sembró una visión y una misión en un siervo suyo, en Abraham, y su descendencia comienza a hacer efectiva la visión y a hacer efectiva la misión. Aquí tenemos en lo que corresponde a la tierra prometida con Josué, que ese proceso se logra y luego ese pueblo continúa. Sin embargo, la visión dada a Abraham sobre la bendición para todas las naciones se viene a ejecutar plenamente con Cristo en la cruz. Y ahí es donde se extiende a todas las naciones la visión que le dieron a Abraham de bendición a todas las naciones. Ok, nada más para dejar ese tema ahí establecido como una visión y una misión es dada por Dios a una congregación, a una iglesia. Es igual. Para nosotros es lo mismo. Verbo tiene una visión y tiene una misión. Y no cambia en ninguno de los países en donde Verbo está. Y muchas otras denominaciones cristianas también lo tienen. ¿Cuál es la visión de Verbo? A ver, ¿quién quiere echarse al agua y decirnos, hermanos, cuál es la visión de nuestro ministerio y de nuestra iglesia? Así como la conocemos. Recuerden que Verbo es un ministerio discipulador primariamente, pero para discipular hay que hacer algo antes. A ver, veo ahí a Mauricio moviéndose. Sí, es discipular familias en todas las naciones. Ok, esa es la visión de Verbo, discipular familias. Pero para discipular las familias tiene que suceder algo antes, y es presentarle al Señor a todos aquellos que el Señor ponga delante de nosotros. Porque para hacer un discípulo, primero el discípulo tiene que reconocer a Cristo. Primero hay que presentarle a Cristo. Entonces nuestra misión, nuestra visión para discipular comienza con presentarle a Cristo a las personas en nuestros barrios y en nuestras ciudades. Como en este caso lo mencioné hace un rato, ahora ya no es San José solamente. Ahora tenemos visión a Cartago, tenemos visión a Heredia, tenemos visión a Alajuela y por supuesto en San José. Esa es nuestra visión. Presentarle a Cristo a la gente en nuestros barrios, al vecino, al amigo, al compañero. Y después de ahí, discipular. Por eso la visión de Ministerio del Verbo es discipular a las naciones. Ahora, ¿cuál es la misión? El pueblo de Israel tuvo que ir a conquistar una tierra. A través de ejecutar la visión, nuestra misión es la conquista de esas ciudades y de este país para Cristo. Porque con el tiempo, esa misión va a llegar de frontera a frontera y de mar a mar. De Peñas Blancas a Paso Canoas y de Punta Arenas a Limón. De océano a océano. Esa es la misión para Verbo. Y no es pretencioso, porque no es en nuestro poder ni en nuestra capacidad, es en el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Esa es la primera característica que tiene una iglesia victoriosa. Tiene una visión y tiene una misión. Y cree en ella. Como Abraham creyó en la visión y la misión que Dios le estaba sembrando en su corazón. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia.
Y creyó Verbo San José y le fue contado por justicia. Y creyó Verbo Costa Rica y le fue contado por justicia. Porque accionó como Abraham accionó para moverse a la tierra que Dios había mostrado. ¿Cuál tierra nos ha mostrado Dios? Primero San José, pero ahora como que está abriendo el panorama, veo yo. Primero San José. Primero en San José, nuestros barrios. Ahí, Atillo 8, Atillo 1, Atillo 3, Atillo 4, la 25, la Aurora, Sabanilla. Vamos a ver cuál más. Nada más con ir viendo la gente me doy cuenta. Río Segundo, allá en Alajuela. Atillo, ¿qué es? 3 o 4, donde los Salazar Núñez, 3 es, ¿verdad? Los Salazar Núñez. No veo ahí el número, yo 3 allá, ya vi el 3 ya vi el 3. No, no, ¿cómo se llama? El que vi fue los dedos de Jenny, porque los de mi peloncito amado tiene una luz atrás, entonces le hace un brillo y no pude ver no pude ver la señal. Ok, así en cada uno de nuestros barrios, en cada barrio, en Barrio Cuba, en donde estemos, allá en Jardines de Cascajal, en cada barrio nuestro, la misión, la visión y la misión comienzan ahí. La misión hay que ejecutarla ahí. No nos va a llevar el Señor muy largo, no van a traer a Orlando a trabajar a Tillo 1, aunque sí lo ha hecho. O más allá, sino que debemos concentrarnos en donde estamos para llevar la palabra, para llevar conversión, para que hacer que el reino de los cielos que se ha acercado sea extendido en nuestros barrios. Amén. Esta es la primera característica, entonces, amados, y sabemos y conocemos cuál es nuestra visión y nuestra misión. Solo estoy recordándola y solo estoy confirmando que la da Dios, que no es invención de ningún ser humano, que no es invención humana. Y esa visión, desde que el ministerio fue creado en el siglo pasado, ya está por cumplir alrededor de 50 años que Verbo existe. Desde eso, recordemos que tenemos dos de los fundadores que todavía viven, Bob y James Jankowiak, Bob Trollis y James Jankowiak. Ellos crearon el ministerio guiados por Dios y Dios dio la visión. Y a través de estos años se ha extendido prácticamente por toda América. Queda por llegar a Argentina, que se están moviendo en el Cono Sur. La pandemia vino a sostener eso para llevar el ministerio hasta Argentina y se ha movido a Europa. Y ahí continuará. El Señor nos llevará a Asia y a otras partes del planeta con el tiempo hasta que Cristo venga. Ok, ¿estábamos claros? Esa es nuestra misión, nuestra visión y nuestra misión, y tenemos que creerla y movernos en ella. Esa es la primera característica de una iglesia que alcanza victoria. Porque cuando la iglesia se mueve en la visión y la misión que Dios le ha dado, Dios la prospera. Tanto a la iglesia como la visión y la misión. Y si prospera eso, ¿a quiénes está prosperando? A quienes somos parte de la iglesia. Porque como les decía al principio, la iglesia no es un ente abstracto. Somos nosotros la iglesia. Nosotros formamos parte de la iglesia. La conformamos. Existe iglesia porque nosotros estamos. Si no, no hay iglesia. Amén. Esa es la primera característica. Segunda característica de una iglesia victoriosa. Esta me encanta. Y la otra que viene también, la tercera. Una iglesia victoriosa también es una iglesia que estudia la palabra, que estudia la Biblia. Esta es la segunda característica. Porque la Biblia
tiene la característica de que es la palabra de Dios, o sea, de que es Dios hablando. Y por lo tanto, ella es la palabra más segura. Vaya conmigo a segunda de Pedro, capítulo 1. Váyase a la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Esto es una expresión linda, preciosa, que se encuentra en la palabra sobre una de las características de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así. Está Pedro hablando de una serie de detalles en Cristo, y en ese versículo 19 dice, tenemos también, además de Cristo y su sacrificio y demás, tenemos también, dice, la palabra profética más segura. Vea usted la expresión. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este versículo tiene una profundidad enorme y un contenido enorme. Lo primero, por la forma de redacción, dice la palabra profética más segura. Entendamos que toda la Biblia es palabra profética y que Pedro está aquí hablando no de lo que nosotros hoy conocemos como Biblia, está hablando de el Antiguo Testamento, de los profetas menores y mayores para atrás, ¿verdad? Hasta llegar a Génesis. De eso está hablando Pedro y está diciéndole que es palabra profética y que es la palabra más segura. Pedro está comparando eso contra hechos reales y está diciendo contra los hechos reales, contra lo que nosotros hemos vivido porque ellos estuvieron con Cristo, porque Pedro estuvo cuando Cristo se transfiguró allá en el monte de la transfiguración. Pedro vio todas esas cosas y Pedro dijo, qué rico quedarse aquí, hagamos unas tiendas y nos quedamos aquí, no bajemos más. Él tuvo esas experiencias y él puede hablar de eso. Sin embargo, dice, mayor que eso y más seguro que eso y más eterno y más permanente es la palabra de Dios. Entonces, una iglesia victoriosa es la iglesia que lee, estudia la palabra y vive la palabra de Dios. No podemos conformarnos con nuestras experiencias, que son riquísimas. Cuando el Señor te toca, cuando el Señor te transforma, cuando el Señor hace, no te debes quedar solo con eso. Seríamos conformistas y quedarnos con lo menos cuando la palabra está para que usted entienda la profundidad, como dice Pablo, la altura, la anchura y la profundidad de Dios. Esa palabra es la que hoy tenemos y mucho más de lo que tenía Pedro. Porque hoy usted tiene los evangelios, hoy tiene los hechos, hoy tiene las cartas de Pablo, hoy tiene las cartas de Juan, las de Pedro, Apocalipsis. Mucho más que aquello, mucho más que aquello, mucho más riqueza tenemos nosotros de palabra que la que tenía Pedro. No se conforme solo con su vivencia. No se conforme con que ahí voy a nadadito de perro, como decimos nosotros, y no me meto con los tiempos específicos en la palabra. Eso se requiere. Y le voy a decir, hermano, no basta con llevar discipulados. Eso está muy bien, excelente, y hay que hacerlo, porque somos un ministerio discipulador, pero no es suficiente. Tienes que tener una disciplina de lectura de la palabra, tu disciplina personal, porque eso te hace victorioso a ti y hace victoriosa a la iglesia. Amén. Ahora mire lo que sigue en ese versículo. Es la palabra más segura, es la más efectiva, lo mejor que tenemos, pero dice además que conviene estar atentos a esa palabra como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. ¿Qué dice el Salmo 119 en el versículo 105? Dice que la palabra es
lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es lo mismo, como luz, como antorcha que alumbra, dice, en lugar oscuro. ¿Cómo vas a caminar con claridad en tu vida si la lectura de la palabra no es una prioridad para ti? Porque ella es la que te va a alumbrar cada día para tomar las decisiones que hay que tomar. Ella te alumbra. Pero no queda ahí, porque va a alumbrar con una intención. Sigamos leyendo. Alumbra con la siguiente intención, dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, para que no tropieces, para que no pegues contra la pared o contra algo que está ahí puesto que tú no ves. Yo no sé si tú has caminado, los que viven aquí en San José y los jóvenes no creo que hayan experimentado eso. Yo lo experimenté en mi pueblo eh, en los 80s o 70s del siglo pasado. No soy tan viejo, no se vayan a reír. En mi pueblo no había electricidad, allá en Pejivalle de Pérez de León. No había energía eléctrica. Entonces, cuando había noches de luna nueva, no llena, nueva, era una oscuridad tremenda, pero tremenda. Y usted a poquito no veía. Así, a 1 metro, 2 metros no ve. Porque cuando es luna nueva, no hay luz, no hay nada. En luna llena es riquísimo, es clarito, ¿verdad? Y aquí en San José o en nuestras ciudades, imposible. Eso no se puede experimentar aquí, porque aunque estemos en tiempo de luna nueva, las luces propias del alumbrado público no te permiten experimentar eso. Para hacerlo hay que irse hoy día, en un día de luna nueva, a la montaña, donde no haya ninguna luz, y podrás experimentar eso. Pero además, en esos días de luna nueva, cuando no hay nubes, experimentas la visión más preciosa que puedas ver en el cielo. Una noche de luna nueva, sin nubes, puedes ver la galaxia, cómo se extiende en todo el cielo. Es una visión preciosa. Yo animo a los jóvenes y a los adultos también, algún día experimentenlo. Lo viví muchas veces en mi pueblo, tirado con la barra de amigos en la plaza del pueblo, viendo para arriba el cielo. Y bendigo al Señor que me permitió experimentar eso. En ese tiempo no lo conocía a Él. Hoy lo bendigo porque me enseñó toda la creación ahí, de la cual yo un día tenía que reconocer que era creación de Él. Bueno, vuelvo al tema. Eso es un poquito del tiempo pasado, de cuando yo tenía entre 14 y 18 años más o menos. Dice mi esposa, no es tanto, no es tanto. Bueno, son tiempos pasados y tiempos lindos, ricos. Me encanta recordarlos porque para mí fue una infancia y adolescencia muy bonita. Habían limitaciones, pero muy bonita. Bueno, vuelvo. Entonces, está diciendo al versículo ahí, dice, estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que, vean lo que está diciendo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesús. Él es el lucero de la mañana. Entonces, conviene estudiar la palabra porque ella nos alumbra, nos enseña a Cristo y edifica a Cristo en nuestros corazones. Dice, hasta que salga en vuestros corazones ese lucero de la mañana. Por eso es que hay que leer la palabra. Por eso no se conforme solo con hacer discipulados. De nuevo le digo, hay que hacerlo. No puedes dejar de hacerlo. Hay que discipular y bendigo a todos los que se han esforzado en este tiempo por los discipulados, los que están llevando el de matrimonio, los que están llevando el de ¿cómo se llama? Sanidad del pasado, los que están llevando el otro, que se me olvida el nombre. Bueno, a ver, los Salazar Núñez me lo recuerdan. Apocalipsis, paz. El de Apocalipsis, que están llevando los viernes con San Ramón. Ok.
Eso hay que hacerlo. Pero el estudio de la palabra personal lo necesitas. Porque siendo tú parte de una iglesia, cuando tu estudio te prospera en el alma y el lucero de la mañana viene a amanecer en tu corazón, está amaneciendo en la iglesia también. Porque tú no eres un ente independiente de la iglesia. Estás donde debes estar. Estás en el lugar correcto. Pero cuando estamos en el lugar correcto, hay que hacer lo correcto, mis amados. No podemos dejarnos llevar, conformarnos e ir al nadadito de perro ahí a como salgan las cosas. Y a como dicen en la iglesia tradicional, aquí a como Dios quiere. No, 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 no. Como Dios quiere es que usted sea un estudioso de la palabra, como Dios quiere es que usted sea un victorioso con la palabra, como Dios quiere es que Cristo amanezca y nazca en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. No ser un conformista que va ahí a donde lo lleven las olas. No, ese no es el que Dios quiere en ti. Entonces, un victorioso, una iglesia victoriosa, formada por victoriosos, es una iglesia que estudia la palabra. ¿Y cómo lo hacemos? Segunda de Timoteo 2:15, siempre se los digo, siempre se los recito porque me encanta, me gusta, me mueve. Ha sido de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón. Y me gusta ese versículo. Segunda de Timoteo 2:15, segunda carta a Timoteo 2:15, dice así, les digo, procura, Pablo diciéndole a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, hay que estar atento a esa palabra que es más segura, como decía Pedro, es una antorcha, es alumbra tu camino, hace que Cristo amanezca en ti, pero tú tienes que ser diligente en usarla bien. Como obrero dice que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tu estudio personal es complementado también con el estudio congregacional a través de los discipulados. Pero no puedes quedarte sin tu estudio personal. Y por la impresión que a veces me da cuando converso con diferentes hermanos, ese estudio personal es casi, si no decir nulo, escaso. No en todos los hermanos sucede esto. Y amados, si estamos en el lugar correcto, si estamos en la iglesia de Cristo y ese es el lugar correcto, entonces en el lugar correcto se hace lo correcto. Así que lo primero que debemos hacer es que esté en nuestra agenda diaria. Y les confieso eso, sí, yo estudio la palabra, me encanta, es mi pasión, es el tesoro que Dios me ha regalado, pero he venido que no la estudiaba todos los días. La situación laboral me ha provocado muchos problemas, pero esos son excusas y no se las quiero poner de frente a ustedes. Esos son excusas. Hay que hacerlo diariamente. El tiempo se puede sacar. Amén. Ahora yo espero que Dios lo esté confrontando a usted como me confrontó a mí, para que ese estudio sea diario. No tiene que estudiarse un libro, no tiene que estudiarse una carta completa. A veces será versículo como este que acabamos de leer de segunda de Pedro 1:19, donde hay tanta profundidad que usted se queda buscando en otras partes, yendo a otras partes, viendo otras citas para comprender la profundidad de eso. A veces será un capítulo, a veces podrá ser un poquito más, todo depende. Pero no se trata de leer, se trata de estudiar, de ir despacio, de ir entendiendo lo que Dios te está revelando en la palabra. Segunda característica de una iglesia victoriosa. Es una iglesia que estudia la palabra y que además esa palabra tiene otra característica. Se las quiero dar, no me quiero quedar sin eso. San Juan 17, Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 17. Les leo rápidamente. Dice lo siguiente, ese 17 de San Juan. Cristo orando por los discípulos dice, santifícalos en tu verdad,
Tu palabra es verdad. Es que hay que leer la verdad. Como lo decía Pedro, es la verdad más segura. Y el papá de los tomates lo confirma. Cristo, tu palabra es verdad. O sea, tenemos que ocuparnos de leer la verdad. Primera característica de una iglesia victoriosa. Después de estas características se derivan otras, para mí secundarias. Pero para que lo otro se derive, estas tres tienen que estar. Hemos visto una, tiene que haber una visión y una misión y aceptada por sus miembros y vivirla. Visión y misión. 2, estudio de la palabra, porque es la verdad y es lo que nos dirige, es lo que nos alumbra para caminar correctamente. Para que esa visión y esa misión sea ejecutada, la palabra tiene que ser conocida y vivida en todo momento. Segunda, entonces. Y tercera característica, anote ahí, porque sé que algunos están anotando. Tercera característica, les vuelvo a repetir, la primera es una iglesia con visión y misión. Es una iglesia, la segunda, que estudia la palabra. Y la tercera, y espero que aquí nos dé de frente a todos el Señor, porque la tercera característica de una iglesia victoriosa es una iglesia que ora unida. ¿Me escuchó? Es una iglesia que ora junta. Y en esto yo lamento ver los jueves 4 o 5 pantallas nada más. Porque no hacemos iglesia cuando hacemos esto. No estamos estando, vamos, voy a corregir ese enredo de expresión. No estamos haciendo lo que estar en la iglesia requiere. No estamos orando juntos. Yo lo entendía y lo explicaba cuando antes de la pandemia estábamos en el local y puedo entender que algunas familias pues no pudieran llegar, que algunos miembros de la iglesia no pudieran llegar y llegábamos pocos allá hasta el local porque todos venían del trabajo, estábamos entre semana y no es fácil llegar allá. Algunos no tienen un vehículo para moverse, otros sí tienen un vehículo y a pesar de eso no llegaban. Pero me lo explicaba por las ocupaciones. Pero ahora no tiene que salir usted de su casa. Y estamos orando los jueves. Y sin embargo, no estás entrando a ese tiempo de oración. ¿Qué pasa? No quiero excusas. Y Dios lo menos que quiere son excusas. Lo que pasa es que la oración de jueves a las 7 de la noche no está en tu agenda. No le has dado prioridad, no le has dado importancia. Y una iglesia victoriosa es una iglesia que ora unida. ¿Por qué? Porque una iglesia que ora unida comparte visión y misión y se siembra en eso en el corazón y comenzamos a absorberla, comenzamos a entenderla, comenzamos a asumirla y llegamos al punto en que como Abraham y creyó y le fue contado por justicia, ¿cómo vamos a compartir una visión si no nos juntamos a orar por ella? ¿Cómo vamos a ejecutar una misión si no nos juntamos a orar porque el Señor haga y ponga todas las cosas que se requieren? No compartimos la visión y no compartimos la misión. Entonces no logramos alcanzar victoria. Y aunque tengamos visión, aunque tengamos misión y leamos la palabra, si no nos juntamos, no se cierra el círculo, mis amados, no se cierra. Mantenemos una parte sin cerrarse y no hace clic. Y al no hacer clic, no alcanzamos victoria. Mire lo que hacía la iglesia primitiva. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 1. Y le decimos primitiva porque así se le ha llamado, pero era la más victoriosa. No porque sea primitiva es que no alcanzaban victoria, fue la más victoriosa. Fue la iglesia que impactó Jerusalén y después se extendió al mundo conocido. Que Dios los tuvo que mover a través de la persecución por medio de la diáspora, sí, pero impactaron. Hechos 1:14.
Después de que Cristo se fue, ¿qué hacían? Dice, todos estos, leamos el 12 y el 13. Después de que Cristo se fue, para que usted vea por qué estás diciendo eso, dice, entonces volvieron a Jerusalén, estoy en el 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. De ahí del monte se volvieron a Jerusalén. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice, todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Cristo yéndose. Volvieron a donde estaban este grupo, todos, y allí permanecían orando. En ese lugar, que se entiende que es el lugar alto, en donde se manifiesta el Espíritu Santo, luego donde cae sobre ellos el Espíritu Santo, allí permanecían orando. Eso fue lo que la iglesia primitiva comenzó a hacer. Y cuando el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, en Hechos 2:1, que es donde conocemos esto, estaban en esa condición. Hechos 2:1, ahí adelantito del 1:14, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Paremos ahí. Unánimes, juntos, orando y rogando a Dios. Y el Espíritu Santo llena a los que están juntos, unánimes y orando. ¿Qué se requiere que hagamos nosotros? Lo mismo. Para tener el poder del Espíritu Santo en nosotros, para tener la guía del Espíritu Santo, la iglesia tiene que orar junta. No lo logramos si usted ora independiente. No estoy diciendo que no ore independiente. Eso también hay que hacerlo junto con la lectura de la palabra, que es una disciplina personal. Eso hay que hacerlo. Pero la oración congregacional, el orar juntos, es fundamental para que la victoria, para que la iglesia alcance victoria. No podemos ser una iglesia victoriosa si no nos juntamos a orar, a compartir visión, a compartir situaciones, a rogar por las necesidades de otros y a rogar por la ciudad para que Dios tenga misericordia de ella, para cumplir la visión y la misión. Si usted ora independiente en su casa por esto y yo independiente en mi casa, no edificamos una visión unánime. Tenemos que estar unánimes. Tenemos que sentirla juntos, tenemos que vivirla juntos, tenemos que creerla juntos para ejecutarla juntos. Un equipo de fútbol que entrene cada uno en forma independiente no es equipo. Una iglesia que ore en cada uno en forma independiente no alcanza a ser iglesia en estos aspectos. ¿Me explico? Tiene que darse la oración conjunta. Y ahora, mis amados, no tenemos excusas. Ya podemos, porque no nos estamos moviendo a ningún lugar. De ahí, de nuestra casa, de ahí lo hacemos. Cada jueves a las 7 de la noche. Mire lo que continuaba y otro ejemplo de lo que hacía esa iglesia. Pedro es apresado y es llevado a la cárcel. Hechos 12. Váyase un poquito adelante de donde estábamos. Vaya al capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12. Dice lo siguiente.
Y habiendo considerado esto, llegó a casa de Marta, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Tal vez para que usted lo comprenda, si comenzamos, comienza en el versículo 6, vamos a leerlo completo desde el versículo 6 para que usted y yo comprendamos qué es lo que sucedió. Lo que quería es que viera usted que muchos estaban orando, pero estaban orando, ¿y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió, dice, versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Recuerde que está apresado, ¿verdad? Herodes lo mandó a apresar. Estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, ahí fue donde comencé a leerles, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué pasó? La iglesia oraba por Pedro. Se reunieron en casa de esta gente, de María, y oraban por Pedro. ¿Y qué hizo Dios? Respondió a la oración. Pedro fue liberado. Se produce una situación extraordinaria. Las cadenas se caen de manos de Pedro como nada. Las puertas de hierro se abren como nada. Los guardas que están en las diferentes puertas de la cárcel no se dan cuenta que Pedro y el ángel salen. Se producen milagros, se producen cosas extraordinarias cuando la iglesia se junta a orar unida y en un solo sentir. Si nosotros tenemos la visión de conquista de nuestros barrios, de estudiar y leer la palabra para que Dios nos guíe por medio de la luz que es la palabra, la tercera característica que debemos cumplir debe ser orar juntos, unidos y no independientes. Y sobre todo orar. Sobre todo clamar al Señor juntos. Los demás aspectos de una iglesia victoriosa, como por ejemplo el ejercicio de los dones, vienen derivados de esto. Pero sin esto, solo el ejercicio de los dones no nos da victoria. Hay otros detalles que uno podría adicionar a una iglesia victoriosa.